Bienvenidos a una cápsula más del Espacio Viva. Yo soy Daniela Calleja. Hoy tenemos el gusto de conversar con Begoña Ortiz, asociada del fondo de Venture Capital Cometa. Bienvenida, ¿cómo estás, Begoña? Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a platicar de la institucionalización de las startups en vías hacia una estrategia de salida. Y en este sentido, quisiera comentar contigo, Bego, ustedes son un fondo bastante relevante en el ecosistema, sobre todo mexicano, y la verdad es que han tenido una trayectoria de inversiones, muchas de ellas muy exitosas, y pues ustedes también escuchan todo el tiempo un sinfín de pitches, no sé cuántos has escuchado, pero seguramente más de 400, y en este punto ustedes seguramente analizan variables pues, económicas, financieras, a los emprendedores, pero cuando realmente tienen que considerar hacer una inversión o no, ¿en qué puntos del tema de institucionalización de una startup ustedes se fijan? Claro, mira, creo que primero hay que poner un poquito de contexto de en qué momento invertimos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, un fondo como Cometa, o nosotros específicamente, invertimos en etapas tempranas de las compañías. Y etapas tempranas me refiero a lo mejor con un poco de tracción. Hay veces que las empezamos a ver desde antes de que tengan nada de tracción. Entonces, lo importante aquí es que muchas veces estas compañías, por supuesto que están enfocados en la operación, en sacar un producto mínimo viable, en comprobar que existe un mercado, etcétera, etcétera. Y la institucionalización, pues obviamente pasa a lo mejor a un segundo plano. Sin embargo, sí es importante que al menos los fundadores de la compañía tengan eso en el radar. ¿Y cómo nos empezamos a dar cuenta que eso está en el radar? Muchos de ellos tienen advisors, a los cuales que a lo mejor no es un puesto formal, pero efectivamente se voltean con ellos para hacer algunas consultas, o empiezan a tener algunos mecanismos como, por ejemplo, qué va a pasar si el founder en algún momento o el CEO en algún momento no está. Entonces, todas estas cosas probablemente no son cosas que estén ya plasmadas en un papel, en una estrategia que podamos ver y tocar, pero sí son cosas que empiezan a estar en el radar, ¿no? Entonces, aunque en las etapas tempranas no es algo que esté como muy pues a la vista, sí empezamos a ver algunas señales de esto. Y obviamente lo más importante es que los founders sepan que nosotros vamos a empezar a pedir esas cosas por el bien de la compañía en unas siguientes etapas. Depende en qué momento está la compañía, será el momento en el que creamos que se deben poner estos mecanismos de institucionalización, ¿no? Ok, y justo ahí cuando ya ustedes deciden hacer una inversión y empiezan a trabajar con cada una de las empresas en los diferentes rubros y evidentemente ustedes tienen una oferta de valor importante y un valor agregado que les dan estas empresas, ¿cuál es ese rol que ustedes juegan? O sea, hay un poquito el rol hacia los emprendedores, pero también ustedes tienen que tener un rol porque a la vez ustedes tienen inversionistas, muchas veces institucionales, en donde también tienen que tener cierta transparencia y ciertos reportes. Entonces, ¿cuál es ese rol y cómo juega ese rol entre estas dos partes de un fondo, inversionistas y empresas? Claro. Creo que una de las bueno, de entrada, lo primero que hay que contextualizar es que la gran mayoría de las veces el dinero de un venture capital como Cometa es el primer cheque institucional, ¿no? Entonces, antes de eso probablemente hay algunos ángeles, algunos sindicatos, etcétera, etcétera, pero el primer dinero institucional es el de Cometa. Entonces, a partir de ahí, digamos, puedes decirse que es como el banderazo de salida para empezar a implementar estas cosas. Ahora, creo que es muy importante entender que no queremos ser tampoco un obstáculo para seguir el crecimiento de las compañías, ¿no? Entonces, creo que lo más importante y el rol que jugamos fondos como nosotros es encontrar ese equilibrio en donde se pueda seguir pasando la cultura de los founders al resto del equipo, que se pueda seguir teniendo como la agilidad para tomar decisiones, que se pueda tener la agilidad para pivotear si en algún momento fuera necesario, pero al mismo tiempo que también haya estos mecanismos que pues un poco nos aseguran a nosotros que las cosas se hagan de cierta forma ordenada, ¿no? Y también es importante entender que no es nada más como por un capricho de los inversionistas institucionales hacia nosotros o de nosotros hacia las compañías, sino es lo que te va dando como cierto orden en la casa para prepararte para los siguientes pasos, ¿no? Entonces, como dices, la parte de reporteo, por ejemplo, aunque sean los KPIs básicos, aunque sea el P&L muy básico, es importante que se vaya poniendo en orden para prepararnos para la siguiente etapa de la compañía, ¿no? Claro, y evidentemente las empresas van teniendo cierta evolución
de ese gobierno corporativo, de esa institucionalización, y eso a la vez trae otros beneficios, ¿no? Porque al final está comprobado que el hecho de que una empresa tenga gobierno corporativo dentro de su negocio, pues hace que tenga crecimientos hasta 20% más de lo que no tendría si no tiene esta institucionalización. Y ahí es donde también quisiera un poquito comentar contigo. Entiendo este balance que dices, ¿no? Entre que no puedes dejar la operación, pero por otro lado tienes que institucionalizar y no hay que frenar. Pero ustedes, ¿cómo ayudan a las compañías y qué valor agregan para que puedan discernir entre esto? ¿Cómo los van encaminando hacia esos dos puntos bastante importantes? Mira, creo que ahí partimos de la base que cuando nosotros nos asociamos con un emprendedor, nuestro sueño es que nos vean como una extensión de su equipo, ¿no? Y trabajemos todos los días para que esa primera llamada del emprendedor seamos nosotros, porque nos la ganamos y no porque lo dice el papel, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, otra vez regresamos a este balance entre la agilidad y la institucionalización, y ahí es en donde creo que nosotros podemos tener un poquito más, pues habiendo visto otras compañías cómo lo hacen, etcétera, etcétera, podemos ir haciendo ciertas recomendaciones a los founders, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Teníamos una compañía que tenía sesiones no me acuerdo si eran de consejo particularmente, pero eran de comité, en donde estaban todos los inversionistas institucionales de la ronda anterior una vez al mes. Y entonces el founder de esta compañía pasaba semanas preparando esa reunión versus estar operando y llegar a presentar una vez al trimestre esos resultados. Entonces, el papel un poco de Cometa fue hablar con el resto de los inversionistas que no eran específicamente de Venture Capital, sino eran un poco más tradicionales, para decir, señores, hay que dejar al equipo operar y regresar con nosotros sin que eso quite un board o quite las decisiones que pasan ahí, ¿no? Entonces, creo que los mecanismos también, por ejemplo, un board, los comités, etcétera, etcétera, deben de verse no tanto como nada más como un checkpoint, sino como realmente un lugar para rebotar ideas, para rebotar estrategia, para entender los siguientes pasos de la compañía, para entender cómo el board puede agregar valor. Y hay que verlo, o a mí me gusta verlo, no como un foro de unas horas una vez al trimestre, sino como algo vivo todo el tiempo que puede ayudarte en todo momento, y tiene un checkpoint una vez al trimestre, pero que en realidad esa conversación sea muy abierta para agregar valor desde todas las trincheras posibles, ¿no? Claro, y sin duda ese es un reto que muchas veces tienen estas empresas, en que se vuelve, como dijiste, juntitis cada mes. Exactamente. Y creo que también ahí entra la relevancia de poder escoger buenos advisors, además de obviamente un buen socio, un buen fondo como lo es Cometa, pero también otros advisors que puedan guiar a la compañía y, como dices, que mantengan vivo como esa ayuda que le están brindando. Y al final del día, estos advisors o estos fondos pues son los principales embajadores de la empresa y obviamente buscando siempre por el crecimiento y por el bien del negocio. ¿Qué otros retos, además de este que comentaste, ves tú que se enfrentan estas empresas a la hora de institucionalizarse? Creo que esos retos van saliendo desde que nosotros empezamos a hacer cosas como el due diligence de la compañía. Entonces cuando empiezas a entender cuáles son los actores importantes en la compañía, cuáles son, por ejemplo, el reporteo, si lo tienen en orden o no, etcétera, etcétera. Creo que muchas de las compañías tienen ideas increíbles, tienen ideas, pues están teniendo éxito en el mercado, empiezan a tener tracción, monetizar, etcétera, etcétera. Pero ese reto de poner un poco de pausa y decir, vamos a generar estos mecanismos para que, por ejemplo, si no están los founders, pueda haber continuidad, o vamos a hacer el reporteo ágil de la manera más ágil posible, o vamos a utilizar ese board de la mejor manera posible. Creo que son cosas importantes en las que los podemos ayudar los fondos, ¿no? Entonces, sin duda, creo que uno de los más importantes es equilibrar estos temas. Creo que para ahí estamos los fondos para echar la mano. Claro, y a ver, yéndonos ya más, ya nos fuimos a la inversión, al acompañamiento. ¿Y qué pasa ya con el tema de las salidas, ¿no? Que son muy, muy mencionadas y que evidentemente un fondo siempre busca salir de las inversiones.
¿Qué pasa en ese momento? Ustedes ya han tenido experiencia, obviamente, en empresas en las que empezaron y que después han tenido ciertas salidas. ¿Qué es lo que realmente se ve a la hora de la salida de decir, oye, yo ya tuve todo este trabajo con esta empresa, la empresa se comprometió y hoy estamos en un punto en el que ya podemos decir que hay un beneficio de haber hecho todo este trabajo? ¿Cuáles son esos beneficios que has visto que tienen estas startups que ya están en el punto de una salida? De entrada, yo creo que no hay ninguna compañía que pueda llegar a una salida exitosa como nos las imaginamos, como algo, no sé, Bitso, Quesky, etcétera, etcétera, que tenemos ahí en el portafolio. No hay ninguna de esas compañías que está teniendo ese éxito que no haya pasado por un camino de institucionalización, de tener un board muy bien armado, de tener comités en los temas específicos, de tener un reporteo súper bien estructurado. Entonces, me parece muy difícil pensar que puedas levantar rondas subsecuentes, ni siquiera una salida, ¿no? Sino luego de que nosotros entramos, si no está todo esto, si no se ve que está por el camino de que realmente va a estar muy bien armado en una serie C, D, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que una de las ventajas de tener todos estos mecanismos de institucionalización es justamente el acceso a capital de inversionistas institucionales, ¿no? Es difícil que los fondos de pensiones, es difícil que bancas de desarrollo volteen a ver a una compañía si no tiene todos estos mecanismos. Y creo que también va dando mucho orden interno que ayuda a operar mejor, ¿no? Entonces, gracias a estos mecanismos, creo que no se le puede como atribuir todo el resultado a eso, pero sin duda es una base, unos cimientos, una estructura que ayudan a las compañías a crecer. Me cuesta mucho trabajo pensar que alguien puede ser realmente exitoso si no tiene como estos mecanismos, ¿no? No, pues la verdad es que creo que todo esto que nos has comentado motiva mucho a que personas que nos están escuchando y que quieren empezar una empresa no dejen de lado este lado de institucionalizarse, estas mejores prácticas. Y Bego, si puedes darnos 3 consejos para estas empresas que están empezando y que quieren y requieren de capital y evidentemente después tener una salida y que obviamente queremos que esa salida sea en viva a través de un IPO. ¿Qué nos puedes platicar de esos 3 consejos? Creo que lo que pondría hasta arriba, Dani, es hay que analizar muy bien quiénes van a ser tus socios a lo largo de toda la historia de fundraising, porque justo esos socios son los que te van o a detonar futuras rondas de capital o a estar ahí para ayudarte a seguir creciendo, a seguir reclutando, etcétera, etcétera. O van a ser frenos otra vez para la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que una de las cosas más importantes es saber muy bien a quién tienes de socios, porque al final las sociedades que estamos construyendo son a mediano largo plazo y nos encantará tener varias compañías acá tocando la campana en viva. No, pues muy bien, Bego, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hiciste. Y sin duda estaremos esperando empresas de Cometa en viva. Y les agradezco a todos los que nos escuchan. Los esperamos en la siguiente cápsula de Espacio Viva. Muchas gracias.